Queridos amigos de la hora, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de las entrevistas de los días lunes, en donde tocamos pues, los temas relacionados con el país y la región. Y justamente hoy tenemos uno que tiene que ver pues, básicamente con la política global, ¿no? El triunfo de Donald Trump la semana pasada, para algunos sorpresivos, para otros no tanto. Y tenemos una entrevista pues, sobre coyuntura política con la asambleísta Ana Galarza. Nuestro primer invitado es un gran conocedor, ya nos ha acompañado en otras ocasiones porque su visión es bastante interesante, bastante fresca sobre lo que pasa en el mundo de la derecha conservadora. Y luego del triunfo de Donald Trump, pues prácticamente estábamos obligados a pedirle que nos acompañe en este día. Ahora, solamente les quiero recomendar, antes de iniciar con la entrevista con el politólogo Sergio Velasco, que ustedes puedan ingresar a nuestra página web www.lahora.com.es. Ustedes tienen las últimas noticias. Bueno, ya saben que la señora Zaira Moya ha sido designada como vicepresidenta encargada por el presidente de Novoa, un encargo que muchos constitucionalistas, abogados, en un principio, pues lo cuestionan duramente. Hablan de que habría una triple violación en el caso de la vicepresidenta Abad. Una, por la sanción del Ministerio de Gobierno. Dos, justamente por la suspensión temporal. Y tres, por el reemplazo, luego de una suspensión temporal que no prevé la Constitución. Entonces, al parecer, pues habría una triple violación a la Constitución de parte del gobierno y también del TSE. También tenemos notas hay una nota muy interesante sobre los apagones, por cierto, y es que Pauta y Sopladora producen hasta el 40% de su capacidad, mientras Masar está apagada en medio de los cortes de hasta 12 horas. O sea, lo que estamos viviendo los ecuatorianos es inaudito. Hemos sacado también, les recomiendo un editorial, el editorial del día de hoy, del diario La Hora, sobre los jóvenes y cómo necesitan recuperar la confianza. Es un momento muy crítico, ¿no? Hay desesperanza justamente, pues el ánimo está decayendo. Hay gente que está muy molesta, muy frustrada por todo lo que está viviendo en este momento el país. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera entrevista con Sergio Velasco. Sergio Velasco es politólogo español, es columnista de medios en Europa. Recientemente estuvo en Estados Unidos viendo de cerca qué es lo que pasaba con las elecciones. Y te damos la bienvenida, Sergio, nuevamente. Mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por atenderme una vez más y hacer un buen análisis de la victoria de Trump. Perfecto, mil gracias. Bueno, empecemos. Donald Trump regresa a la Casa Blanca, lo hará a partir del 20 de enero próximo, ya oficialmente, ya está nombrando parte de su gabinete. Un triunfo que para muchos fue una sorpresa, para otros no tanto. ¿Cómo lo viviste tú en Estados Unidos, Sergio? ¿Tuviste la oportunidad de estar cerca? Sí, al fin y al cabo estuve allí, en 3 estados, en uno sobre todo muy clave, en Pensilvania estuve en Delaware, estuve en Washington, D.C. Y pude preguntar, porque también para mi periódico, The Leon Brief, un periódico húngaro que fue el que me fue para allá a reportar y analizar estas elecciones, básicamente estuve haciendo preguntas a la gente común que estaba por la calle para preguntarle un poco cómo se veían las cosas, y muy al principio todo el mundo pues pensaba lo mismo, que iba a estar muy igualado, de que iba a ir por pocos puntos. Esa fue mi sensación al estar allí, pero sí que es verdad que al final cuando hablabas con todos, los que te señalaban más era el tema de la economía, sobre todo mucho hispano es lo que te señalaba, que con la inflación que había habido, con todo el tema económico, altas también en los precios energéticos y toda la cuestión, pues es lo que más les estaba repercutiendo. Entonces, aunque sí que había esa sensación de que todo el mundo estaba como un poco creo que va a estar apretado, sí que es verdad que el tema de la economía era para mí el que iba a decantar la balanza, y creo que por eso ganó Donald Trump. Y al fin y al cabo, como hemos visto, los estados claves
la economía ha sido uno de los grandes y principales focos del el porqué de la victoria de Donald Trump. Increíble. Sí, entonces una sorpresa también por lo que escucho. Y el triunfo fue bastante contundente, ¿no? Y eso también, ¿cómo lo viviste? Incluso Obama nos había dicho que puede que se demore días o semanas, que tengamos paciencia, pero esto fue contundente, Sergio. Sí, aunque la primera parte de la pregunta no te la he escuchado muy bien, pero sí, la victoria de Donald Trump fue bastante contundente. Al final fueron 312 a 226. Ganó la mayoría de estados claves que tenía que ganar y arrebató algunos que Kamala Harris ganó. Joe Biden ganó las anteriores elecciones con bastante solvencia. Entonces, esa figura que nosotros íbamos a tener de una Estados Unidos tensionada, fracturada por un candidato que ganase por un pequeño margen no se ha visto, no se... De hecho, no ha habido prácticamente ninguna concentración de extrema izquierda en las principales ciudades. Hubo algo mínimo en Seattle. Entonces, esa imagen de que los Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses van a estar tensos, no creo que vaya a suceder. De hecho, estuve preguntando a mucha gente de que si ganaba la persona contraria a lo que ellos querían que iba a ser un poco más malo, pero que tampoco se iba a saltar mucho más cosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa imagen de los extremos que nos muestran tanto de un lado o de otro, de que si pierde uno, gana otro, se va a liar sí o sí, pero realmente las personas de a pie normales y corrientes estaban tranquilos si ganaba uno, si ganaba otro, y no era esa tensión. Y con la victoria de Donald Trump contundente, eso lo ha conseguido, porque recordemos que es desde hace muchos años el primer presidente republicano que gana el voto popular, que era una de las cosas que siempre hablan de los demócratas, que aunque Trump ganase en los estados claves, ellos iban a ganar en todo el país y que eso era lo importante, pero ni siquiera eso tampoco sucedió. Qué pena, estamos con problemas en el internet, la señal. Yo ya contesto la pregunta, no sé si quieres que siga contestando algo más o preguntas ya tú. ¿Algún problema con la señal de Sergio? No sé si es que... Sergio, tal vez, ¿regresaste? Sí, yo siempre he estado. Ok, bueno, hasta que regrese un poco Sergio. Ok, bueno, estábamos conversando acerca del triunfo de Donald Trump acá con Sergio Velasco, politólogo. La idea pues que nos ha dicho es justamente fue una sorpresa. Él había estado en 3 estados de Estados Unidos y parecía que iba a haber mucha división, pero a la final pues el triunfo ha sido contundente justamente para el candidato Donald Trump. No sé, veamos si es que todavía tenemos un poco de... ¿Lo tenemos a Sergio tal vez? Muy bien, bueno, hasta tanto les invito nuevamente a que ustedes puedan revisar la página web del diario La Hora, donde también pues hemos hecho un seguimiento bastante interesante de qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cómo por ejemplo el presidente electo Donald Trump gana también en todos estos estados, justamente nos decía Sergio Velasco, en todos los estados bisagra, ¿no es cierto? También pues lo que está sucediendo en Colombia, ¿no?
también se declaró una alerta. Justamente hay 25.000 familias afectadas por las inundaciones en el Chocó colombiano. Ok, muy bien, hasta poder solucionar esto, queridos compañeros, vamos a tratar de reconectarnos, ¿no es cierto? Para seguir con la entrevista con Sergio Velasco en un momento más. Enseguida nos reconectamos. Queridos amigos, bueno, tenemos un problema muy serio con el tema de la energía eléctrica. Estamos solucionando, es que ustedes conocen muy bien cómo funciona esto, los generadores, las plantas no pueden soportar pues los largos cortes, y además llevamos pues, vamos hacia la semana número 7 de esto. Y pues, incluso nosotros hemos publicado cómo los generadores reciben mantenimientos en varias ciudades del país. Hay plantas eléctricas que ya no funcionan todo el tiempo, sino pues los vecinos o las personas del conjunto han decidido que las plantas eléctricas funcionen un par de horas, ¿no es cierto? Es decir, hasta que las familias puedan hacer sus actividades habituales, la comida, un poco los deberes de los niños y demás. Y claro, pues ya no pueden soportar todo el tiempo. Pero bueno, estamos todos en este problema. Le había advertido un poco a Sergio que tenemos este inconveniente acá en Ecuador. Y pues mil gracias por la comprensión, Sergio.
Sergio, te quería pedir, mira, si vamos un poco más precisos ya, con lo que habíamos conversado también, que son los temas que preocupan, digamos, a mucha gente en el mundo. La primera es Ucrania, Israel, Rusia, Venezuela, y sobre todo algo que tú conoces muy bien, que es la unión de las derechas. Entonces, empecemos por el tema de Ucrania, Sergio. ¿Qué crees tú que haga Donald Trump? Porque hay la suposición de que Donald Trump va a entregar prácticamente Ucrania a Putin. ¿Es verdad esto? Bueno, no es para nada verdad esto. Sí que es verdad que con Trump ya han empezado las conversaciones, tanto con Putin como con Zelensky, para mirar algún tema de una solución diplomática. Ambos, tanto Putin como Zelensky, están abiertos a esa posibilidad. De hecho, ya se tuvo la primera conversación telefónica entre Trump, también estaba Elon Musk y Zelensky sobre algunos planes. Han salido algunas cosas que no sabemos si de momento es oficial. Por ejemplo, lo que se estaba hablando es de poner una línea en el terreno ucraniano de unas 50.000 tropas de la OTAN para asegurar de que tras la solución diplomática Rusia no se vea cómoda de nuevo para invadir Ucrania, que haya como un contrapeso para que Ucrania se pueda sentir segura y empezar a la solución diplomática. También se habría hablado de ceder terrenos o lo que ya estuviera conquistado ahora mismo por el territorio ucraniano invadido por Rusia, que eso también deja otra pregunta porque Kursk, que es una región rusa, está invadida ahora mismo por Ucrania. Entonces veremos un poco qué se puede acabar haciendo. Pero sí que es cierto que bueno, cabe ver un pacto, una solución diplomática, eso lo tengo más bien seguro. Y que va a ser a corto plazo, creo que también en cuanto Trump ya sea oficialmente presidente, porque ahora es presidente electo, de momento no tiene ningún poder, empezará, imagino, con eso que será una de sus prioridades, tanto como de él como de su equipo. Entonces, no entregará completamente Ucrania a Putin, como muchos analistas y otra gente dice, pero sí que es verdad que intentará buscar el mejor, dentro de lo que cabe, solución para ambos estados. Muy bien. Bueno, ese es el primero. Ahora, el siguiente es Israel. Como sabemos, Israel está en una época muy dura de la historia de ese país, pero igual hay como sospechas de qué es lo que puede hacer Trump, si es que en verdad pues va a plegar un poco a los iraníes o no tanto, es decir, desactivar de una forma tal vez salomónica, pero como hemos visto, Israel tiene un propósito contundente, es decir, buscar a sus secuestrados, ir, digamos, prácticamente destruir a Hamas, a Hezbollah, y Irán aparece en la lista. ¿Cómo ves tú todo esto con Trump como presidente? Bueno, a ver, con el Partido Demócrata Israel siempre ha tenido banda ancha para hacer lo que, entre comillas, ellos quisieran. Veremos con Donald Trump. Teóricamente, Trump también ha sido bastante pro-Israel. De hecho, tiene una muy buena relación con Benjamin Netanyahu por ser conservadores ambos. Pero sí que es verdad que recordemos que ya Trump hizo los acuerdos Abraham, que intentó poner una estabilización en Medio Oriente, y lo que él no quiere, lo que Trump no quiere, es gastar dinero de los estadounidenses en guerras que no son suyas. Y eso es lo que quiere seguir haciendo y es lo que propone, así que veremos si al final esa buena relación que siempre ha tenido Estados Unidos e Israel se resquebraja un poco, porque lo que no quiere Donald Trump es que siga habiendo guerras y seguramente intentará poner o establecer algunos acuerdos de que haya una solución de dos estados en Israel y Palestina, que Irán se frene un poco, y eso es lo que va a buscar él, porque la frase que él siempre tiene es que las guerras no son un buen negocio, es decir, todo el tema del petróleo, todo el tema de marítimo, etcétera, etcétera, no es un buen negocio para todos los países, solo para una industria que es la industria armamentística, pero sí que es verdad que Trump quiere quitar todo eso y ser el relacionista. Veremos, por ejemplo, Mike Pompeo ya no va a estar en la administración de Donald Trump, que
que es uno de los neoconservadores, ni tampoco va a estar Nikki Haley. Recordemos que Nikki Haley fue la que estuvo un poco peleando las primarias a Donald Trump, del ala más neoconservadora de Bush, etcétera, etcétera. Y tampoco va a estar, por ejemplo, en la administración Trump. Así que parece que Trump ya se ha deshecho de esos antiguos asesores del partido que venían desde atrás y que esta vez en su administración va a ser una administración más Donald Trump que nunca. Ahora, ¿y por dónde crees que vaya? ¿Es decir, algo salomónico que le desactive a Israel un poco? Tal vez puede ser más espinoso este lío que el ucraniano, ¿no? A la larga. Sí. Al fin y al cabo es lo que te he dicho, Trump no quiere que haya ningún conflicto en Medio Oriente porque eso significa que los precios van a subir y que además van a estar reclamando todo el tiempo la presencia estadounidense allí. Así que yo lo que creo que va a pasar es lo mismo un poco que con Ucrania, va a intentar establecer, ya de hecho los líderes de Hamas han intentado decir, bueno, vamos a devolver todos los rehenes a cambio de alguna solución, etcétera, etcétera, y yo creo que Trump, con la figura de fortaleza que tiene, puede intentar establecer eso de que, mira, por los territorios ocupados de Israel que tiene de Palestina se los quede y que Palestina, con los territorios que ellos les quedan, haga por fin un Estado y que haya dos Estados formados, que todo el mundo del mundo occidental reconozca a Palestina y entonces ahí se acabe. Y yo creo que es lo que va a intentar hacer Donald Trump porque ya vimos los acuerdos ahora, otro tipo de acuerdos de paz y lo que él más quiere es que no haya ninguna tensión en Oriente Medio, que él mismo sabe que Estados Unidos ha sido responsable en parte de muchos de esos problemas que hay allí. Muy bien. Ahora, el siguiente punto también que preocupa es la relación Trump-Putin, ¿no? Como no sé si es que concuerdas, pero como mensajes extraños, es decir, a veces parecía que estaba a favor de Trump, otras veces no tanto a favor de Trump, desde Putin, ¿no? Y claro, estos mensajes bastante, digamos, pragmáticos de Donald Trump sobre Rusia. Pero hay una conexión entre los dos países, pero también hay justamente un trabajo previo de toda esta derecha, nueva derecha que tú conoces bastante bien y donde también tiene un peso, ¿no? Es decir, hay unos líderes que ya han hecho algunas consideraciones, entonces este parece ser un trabajo de un gran relojero. No, al final, a ver, la relación entre Trump y Putin es de dos líderes mundiales, como cualquier otra, pero simplemente coinciden en que esta vez, yo que sé, que sí que es verdad que ahora Putin pues ve que no puede conquistar Ucrania y prefiere hacer una solución diplomática para quedarse los territorios y que Trump en este caso también prefiere una solución diplomática, que es algo que no tenía el Partido Demócrata. Entonces coinciden tan solo en esto, pero por mucho menos se crean que hay una relación más allá de dos líderes mundiales. No hay ninguna conexión más allá de eso, por mucho que se ha intentado pintar. Recordemos también que lo que algo caracteriza a Donald Trump es que es, por así decirlo, imprevisible. Entonces, que no se sorprenda a nadie que, por ejemplo, si esos acuerdos de paz, ya sea por Putin, por ejemplo, no se acaban cumpliendo de que no está de acuerdo, no ponga el mayor paquete económico que haya en Ucrania. Entonces, Putin y Zelensky saben que Trump es muy impredecible y entonces si no se acogen a las propuestas que precisamente él pone, van a estar sujetos a lo imprevisible que pueda ser Trump. Ahora, es decir, con un poco lo que tú nos explicas, quiere decir que tal vez los conflictos o esos roces entre las potencias vayan como a bajar un poco. Sí, precisamente por eso, porque Trump siempre lo que ha intentado es que no haya guerras. De hecho, en su periodo fue el primer presidente desde los 60 en no iniciar ninguna guerra, en no involucrarse en ninguna guerra. Fue el de los primeros que quiso quitar las tropas de Afganistán. También está ya proponiendo quitar las tropas de Siria.
quiere quitar la presencia estadounidense de Oriente Medio, que es una de las cosas que más reclama él, que los Estados Unidos han hecho erróneamente. Y de hecho, J.D. Vance, el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, es lo que ha dicho. Dice, nosotros estamos forzando a personas que no son de nuestra cultura, que no tienen nuestras instituciones, que no tienen nuestra historia, que no tienen nuestro sistema político, forzarlos a algo que ni siquiera ellos quieren, ni saben, ni entienden. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es alejarnos, que ellos evolucionen como ellos puedan, poco a poco, y intentar quitar a Estados Unidos de ahí, porque lo único que ha hecho es crear más conflictos. Muy bien. Y ahora, bueno, dos últimas consultas. Estamos con el politólogo español Sergio Velasco conversando sobre un especialista en tema de la nueva derecha, y pues estamos conversando sobre el triunfo de Donald Trump. Dos últimas consultas, Sergio. Aquí hay mucha esperanza, la oposición venezolana le tiene mucha esperanza a Donald Trump. Obviamente creen que va a haber un cambio de lo que hacía Biden a lo que pudiera hacer Donald Trump. ¿Tú lo ves así? ¿Debería confiar la oposición venezolana de que va a haber una ayuda? ¿O no tanto? Personalmente no lo creo, por lo que te he dicho anteriormente de que Trump no quiere estar involucrado en ningún conflicto internacional, que nadie se crea, bueno, tampoco voy a poner la mano en el fuego, pero que nadie crea que personalmente Trump va a enviar a los Blackweights o lo que sea a Venezuela a sacar a Maduro, porque no lo va a hacer. Trump lo que quiere es estabilidad, ningún conflicto, sobre todo que no le cause dinero a las arcas estadounidenses. No quiere estar involucrado en conflictos internacionales porque él y su equipo es aislacionista. No quiere la típica figura de la policía del mundo de Estados Unidos. Esa figura no la quiere ver Donald Trump. Él quiere América para los americanos. Y él no tiene la necesidad, o no cree que Estados Unidos tenga que tener la necesidad de estar involucrado en otros conflictos internacionales. Ya ha avisado a los países de la OTAN de que si quiere que Estados Unidos esté allí, que cumplan el acuerdo. Porque hay muchos, la mayoría, te diría, de países de Europa que no pagan ese mínimo 2% en defensa. Que la mayoría de ese porcentaje que se acaba pagando en los países, ese 2% es en sueldos, en mantenimiento de equipos y ya está, pero no en renovar equipos, ni conseguir armamento nuevo, ni nada por el estilo. Entonces, lo que Trump dice es claro, si estos países que teóricamente tendrían que cumplir el acuerdo principal que está en la OTAN de el mínimo del 2%, no se tendrán que poner las pilas. Y eso es una de las grandes cosas que dice Donald Trump. Por eso no creo que vaya a cambiar mucho la situación venezolana. A lo mejor algún tipo de ayuda a la oposición, pero poquita cosa más. Ok, perfecto. Bueno, la última parte no te hemos escuchado, pero en la grabación sí queda para las personas que van a repetir esta entrevista. Y la última, que me parece súper importante, Sergio, y es que a la izquierda esto lo ha puesto, pero de cabeza, ¿no? Incluso en tu propio país, yo veía con atención un mensaje en X de Pablo Iglesias, ¿no? Decía, ya se acabó el centro, hay que radicalizarse, ¿no es cierto? Prácticamente era una alerta antifascista, perdón. Y acá en Ecuador lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, Trump es por poco un neandertal que ha llegado a Estados Unidos o ha regresado, y esto se acabó por poco. Primero es así, y la segunda es cómo se fortalece la derecha, de verdad. ¿Cuál es la realidad, Sergio? Vale, empiezo mejor por la segunda. Y esto es un gran un soplo de aire fresco para la nueva derecha conservadora, sobre todo en Europa. Y ya hemos hablado en anteriores programas sobre esto. Y yo creo que va a ayudar muchísimo. En primer lugar, por el tema de la inmigración ilegal, porque la figura de Trump, que también lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos, puede ayudar
a los grupos de la nueva derecha conservadora a decir, mira, la inmigración ilegal está mal, Estados Unidos lo está haciendo, el principal país del mundo está haciendo estas políticas, nosotros tenemos que adoptar lo mismo. Y eso puede hacer que el centro-derecha, que está aún indeciso con esas nuevas políticas inmigratorias, acabe concediendo ese espacio y sea una de las grandes victorias de la nueva derecha conservadora. Segunda, la figura de la nueva derecha conservadora de Donald Trump le va a dar mucha potencia porque van a poder justificar de que nosotros no somos los locos que estamos aquí en Europa haciendo este tipo de políticas, sino que el principal país de los Estados Unidos está haciendo las mismas. Entonces, eso es muy, muy importante. Y la tercera, que yo también creo que, por ejemplo, Donald Trump puede ayudar mucho a la nueva derecha conservadora. Por ejemplo, no sé si lo sabías, pero en Europa el Partido Republicano está con el centro-derecha. Está como afiliado al centro-derecha, al Partido Popular Europeo. Trump podría coger y ponerlo en el grupo de Orbán, por ejemplo. Y eso sería una gran imagen del que el Partido Republicano está con nosotros. Entonces, eso va a ser una muy gran noticia. Y otra de las grandes noticias, pasando no solo en Europa, sino a Latinoamérica, como por ejemplo gobiernos como el argentino de Javier Milei, que va a poder contar muchísimo porque es el único gobierno que está a la derecha, y eso le podría ayudar mucho de tanto como cooperación, etcétera, etcétera, en Argentina. Y segundo, también con Santiago Peña, que está en Paraguay. Y si algún otro gobierno conservador se suma, también podría tener esa ayuda de los Estados Unidos. Y cuarto, también el tema de que Trump esta vez no va a ser como la primera administración, sino va a ser mucho más de batalla cultural, de intentar establecer la nueva derecha y el discurso de la nueva derecha conservadora en todos los ámbitos. Ya hemos visto, como por ejemplo, se ha empezado a hablar solo de rumores, pero seguramente juegan esa baza de si queréis mi político y económico, por ejemplo, en algunos temas de Europa, no tendréis que censurar las redes de Elon Musk, no tendréis que poner censura a esto, o no podréis hacer esto, etcétera, etcétera. Y eso puede ayudar muchísimo a la nueva derecha conservadora. Y lo último que me has dicho de la alerta antifascista, etcétera, etcétera, sí que es verdad que la izquierda mundial le ha sido un palo muy duro porque pensaban que ya se habían quitado a Donald Trump. Y Trump es un político que mueve mucho las masas, que convence mucho y por eso realmente tienen ese miedo. Y una de las cosas que ha dicho Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, es precisamente eso de que tienen que mirar de nuevo qué hacer. Y hay muchos políticos de izquierdas que también dicen que estamos haciendo mal. Y el discurso de la izquierda que está haciendo todo mal es que se ha centrado en el discurso de las minorías, de LGTB, de que si de trans, que si antirracismo, etcétera, etcétera. Y al final es un mensaje que a lo mejor sí que cala en esos aspectos, pero no se han centrado en la economía, no se han centrado en todo el tema de los reales trabajadores, y hemos visto como ahora Donald Trump, como el Partido Republicano antes le votaban todo lo que eran los universitarios, etcétera, etcétera, y ahora los que votan a Donald Trump son trabajadores de clase media, de clase baja, latinos, incluso personas afroamericanas. Y eso es lo que verdaderamente tiene que empezar a pensar la izquierda, de qué hemos hecho mal con nuestro discurso para cambiarlo, porque ese es el verdadero fallo, que también Trump ha tenido sus cosas buenas, pero que también la izquierda se ha olvidado de muchas de las cosas. De hecho, Kamala Harris y el Partido Demócrata contaba con el voto latino, o con la mayoría de voto latino, y ya hemos visto que ha sido más de la mitad para Donald Trump que no para Kamala Harris. Entonces, ese tipo de estrategias se tienen que empezar contando, y no lo que empiezan a hacer ya CNBC y CNN, que ya están empezando a hablar abiertamente de que ahora, ya que los latinos están con Trump, ahora son misóginos, ahora son machistas, son homófobos, etcétera, etcétera. Entonces, ese no es el target que deberían de seguir. Tampoco es el target que hay muchas analistas que he visto de CNN diciéndoles que si Kamala Harris hubiese empezado a censurar las redes sociales, hubiesen ganado. Ese no es el discurso, y si siguen con ese discurso van a perder. Muy bien. Sergio, te agradezco por darnos tu tiempo y además por la comprensión, ¿no? Y la paciencia. Estamos acá en apagones, acá en Quito, largos apagones, hasta de 12 horas.
Muchísimas gracias a vosotros. Lamento mucho la situación que estáis viviendo allí. Cuando me lo contó, de hecho, Mamela, me quedé flipando de cómo podía pasar eso en un país como el vuestro y bueno, esperemos que se solucione y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Mil gracias. Bueno, gracias, Sergio. Hasta una próxima oportunidad. El politólogo Sergio Velasco.